So I'll switch to Spanish in a minute, but I just wanted to make sure that everybody understands how appreciative I am to Carlos for doing this. I think it's a fantastic idea to bring to those that are interested a little bit of science in Spanish. For me, I told him when he wrote me with the invitation, I told him that it would be a challenge, but I was ready to take it. I've been living here for 16 years. My Spanish is a little bit rough. Not the colloquial Spanish, you will see. But when it comes to science, there will be some terms that won't come immediately, so apologies for that. But I'll also like to, I'll talk about my science, but I'll also talk a little bit about how I came here and perhaps just tell a little bit about the differences between the system in which I grew up and the system here that at your stage of your careers you might find amusing or interesting. How many are native Spanish speakers? Okay, about half. That would be interesting. Great. So, and last thing, you will hear Spanish, but perhaps most noticeably you'll hear Argentinian Spanish, which is slightly different. So believe me, it is Spanish. It sounds Italian, but it is Spanish. Realmente la gente cuando yo hablo, lo primero que dice, bueno, sos argentino. 2 minutos, dos palabras que diga ya se nota. Pero el que no sabe mucho de español dice, sos italiano. Porque para los que no están acostumbrados, el acento argentino suena un poco italiano, es interesante. Bueno, lo que quería empezar contando es, le estaba diciendo a Carlos antes de empezar, en Argentina el sistema educativo universitario es un poco diferente al de Estados Unidos. Es más similar al sistema europeo en que no hay college y schools, professional schools, hay directamente universidad. O sea, uno termina la escuela secundaria y va a la universidad. Uno tiene que decidir realmente muy temprano qué es lo que quiere hacer con su vida. En mi caso, yo elegí la bioquímica como disciplina. Y la bioquímica, de nuevo, no es una carrera que exista aquí, pero es una carrera que dura 6 años. Lo mismo que medicina o arquitectura o abogacía. El bioquímico es el que se encarga finalmente, es el encargado del laboratorio de análisis clínico de un hospital o de un mega laboratorio de análisis clínico. Un 10% aproximadamente de la gente que elige hacer bioquímica lo utiliza como una plataforma para después hacer investigación. La mayoría de los que hacen investigación hacen biología, que es otra carrera, que tiene mucho más énfasis en investigación desde entrada. Tiene mucho más énfasis en biología per se, botánica, zoología. Bioquímica tiene mucho más énfasis en química. Hay 11 clases de química, física, matemática. O sea, es una formación un poco más integral, bastante diferente. Al terminar la carrera, decidí que quería hacer investigación, que no quería hacer análisis clínicos. Entonces, no es extraño para los que hacemos una carrera y ya sabemos que vamos a hacer investigación, de empezar a hacer ayudantías, es el teaching assistant. Cuando uno toma un curso que le interesa, después se ofrece hacer la ayudantía. Y yo empecé haciendo ayudante de física en segundo año. Tenía comisiones a cargo para trabajos prácticos y demás. En cuarto año tomé la clase de genética, me gustó muchísimo y empecé a ser ayudante de genética, hice las dos por un tiempo. En sexto, en el último año, tomé otra clase de genética que también me gustó, entonces me metí de lleno en genética y largué la física. Al terminar la carrera, poco antes de terminar la carrera, apliqué para una... aplicar ya es una palabra spanglish. Aplicar no existe en español. ¿Cómo se dice?
Mm, solicité una beca, eso, gracias. Solicité una beca de investigación y bueno, tuve la suerte de sacarla. Era una beca para comenzar a hacer el doctorado, una beca de la universidad. La beca era por un año, terminé esa beca condujo a que pueda solicitar otra de graduado y ya me metí de lleno a hacer el doctorado. El doctorado lo hice en genética molecular humana y mi tema de investigación era la distrofia muscular de Duchenne. Es una enfermedad monogénica, hereditaria, que el gen que la provoca, el gen de la distrofina, ya estaba conocido, que había muchas mutaciones y demás. Mi tarea era investigar los distintos tipos de mutaciones que había en distintos pacientes y correlacionarlo con el fenotipo, si era más benigna o depende dónde estaba la mutación, cuál era el fenotipo. Y además diseñé un sistema de detección prenatal a través de análisis molecular en vellosidades coriónicas. Hacia el final de mi doctorado, la beca esta que yo tenía en la universidad nos permite hacer una pasantía en el exterior para aprender alguna técnica que no sea posible hacer en el país y demás. Visité Estados Unidos en esa época, visité UCSF, estuve en contacto con la gente con la cual hoy estoy trabajando. Pero en ese entonces yo no estaba interesado en la esclerosis múltiple, me dijeron, mira, acá hacemos esclerosis múltiple, si querés venir, podés venir. Pero bueno, quedó ahí. Me volví a Argentina, otro de los lugares a los cuales yo había solicitado era Alemania, y recibo la carta de Alemania que me dicen, bueno, podés venir a Berlín por 3 meses a aprender lo que estamos haciendo nosotros. Me dice, pero no tengo dinero para pagarte, puedes venir, pero no tengo dinero. Ok, entonces solicité una beca a la DAAD, que es la agencia alemana de investigación académica. Tuve la suerte de sacarla, una beca que me cubrió el viaje de 3 meses. Fue un viaje que realmente me cambió le dio una vuelta de tuerca a mi carrera, porque en esos 3 meses produje la suficiente cantidad de resultados para publicar 2 papers. Cuando volví a Argentina, publiqué esos 2 papers más otros 2 que tenía en la cocina y me gradué. En ese momento decidí, bueno, hacer un postdoctorado y ahí es donde vine a UCSF. Contacté a la gente que antes había estado, les propuse un plan que me interesaba, que era seguir con una familia que yo había estudiado con Duchenne, que tenía un fenotipo muy, muy extraño, tenía génesis del cuerpo calloso también. Y bueno, el que después fue mi mentor aquí, Jorge Oxenberg, me dijo, me parece un programa buenísimo, podés venir, pero no tengo plata. De nuevo aplicar a becas. O sea que ya ven a dónde voy. Solicité una beca al NIH, bueno, y esa también me la dieron, y con esa beca fue que estoy aquí. La beca originalmente era por un año se hicieron 3 se hicieron 5, me ofrecieron quedarme y lo pensé un minuto y dije sí. Y aquí estamos. Lo que quería hacer es dar más o menos un pantallazo sobre la esclerosis múltiple, que es la enfermedad en la cual estoy haciendo la investigación. Y bueno, después entrar un poco más de lleno en genética, y hacia el final me gustaría contar un poco de un proyecto que estamos realizando en el laboratorio, que mezcla un poco inmunología, genética y un poco de bioinformática.
si en algún momento hay algo que digo que no entienden o que necesitan aclaración, levanten la mano. En el laboratorio actualmente las diapositivas están en inglés, tuve tiempo de pasarlas, pero otros de los proyectos que estamos interesados en el laboratorio son secuencia de genomas enteros. Estamos secuenciando unos 100 genomas para buscar si en esclerosis múltiple existe también la posibilidad de que haya variantes raras, variantes poco frecuentes que sean asociadas con la enfermedad. Ya sabemos que las variantes comunes otorgan susceptibilidad, pero no sabemos mucho sobre las variantes raras. Un gran esfuerzo en RNA expression profiling, inmunología, ya voy a contar algo sobre esos proyectos. Estamos muy interesados en no solo la genética de esclerosis múltiple per se, pero esclerosis múltiple, como muchas otras patologías complejas, tiene muchos tonos de gris. No es affected, non-affected. Los pacientes que tienen esclerosis múltiple hay un gran abanico de fenotipos. Entonces, una de las cosas que estamos interesados en ver es si esa diversidad que vemos a nivel clínico tiene bases genéticas o no. Lo llamamos endofenotipos. En la parte de bioinformática, uno de los proyectos que estamos haciendo es integrar bases de datos públicas, que generalmente cada una de ellas acumula gran cantidad de información, pero que no están integradas naturalmente. Por ejemplo, bases de datos genómicas generalmente no están integradas con bases de datos de RNA expression, no están integradas con bases de datos de disease ontologies, no están integradas con bases de datos de dianas moleculares de drogas, molecular targets. Entonces el objetivo de este proyecto es crear una metadatabase, que integre estas databases que están disponibles públicamente y que nos permita hacer formular preguntas que de otra forma sería muy difícil acceder. Voy a dar un ejemplo más tarde. Uno de los ejemplos es lo que puede salir de aquí, es what we call network-based drug repositioning. Y al final voy a mostrar un par de slides. Ok, esto es más o menos lo que ya dije. Esclerosis múltiple, muchos de ustedes, dado la frecuencia que tiene, muchos de ustedes tendrán algún pariente o algún amigo o algún conocido que tiene esclerosis múltiple. La frecuencia es aproximadamente unos 1000 en poblaciones derivadas de poblaciones europeas. Básicamente es una enfermedad autoinmune cuyo órgano target es la mielina del cerebro y como muchas otras enfermedades autoinmunes tiene una desviación en cuanto a la frecuencia en mujeres y en hombres, es más frecuente en mujeres. Desafortunadamente no existen terapias que sean totalmente curativas. En los últimos 5 años ha habido una gran transformación en cuanto a la disponibilidad de terapias paliativas, muchas de ellas bastante efectivas, pero el proceso de la enfermedad continúa subyacente y eventualmente los pacientes terminan con disabilidad motriz y cognitiva. En tema de la patogenia, de la etiopatogenia de esclerosis múltiple, lo que pensamos que ocurre es que existe una exposición de antígenos
que probablemente sean cross-reactivos con algún antígeno de la mielina. Les voy a usar esto. Que en este caso está simbolizado por esta. Que son capturados por las células presentadoras de antígenos, los macrófagos o las células dendríticas, que las presentan en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad a las células T, que están en circulación. Alguna de estas células T, a través de su receptor, reconoce esta forma, se activa, comienza a proliferar y comienza una serie de cambios en esas células que van a facilitar la extravasación a través de los vasos sanguíneos a todos los tejidos periféricos. Esto pasa en todos los tejidos, en particular en el cerebro, en el sistema nervioso central. Lo que pasa es que esta célula T activada va a empezar a producir proteasas, va a producir citoquinas, va a producir una serie de eventos que van a facilitar su extravasación y va a ganar acceso al parénquima cerebral. Una vez en el cerebro, se va a encontrar probablemente con células residentes en el cerebro que son presentadoras de antígeno también. La microglía, los astrocitos, cuando se activan, también pueden ser presentadores de antígeno. Entonces, si este antígeno que originalmente le dio inicio a la activación de esta T-cell se parece de alguna forma a este antígeno que está presentando las células presentadoras de antígeno en el parénquima cerebral, esta célula T se va a reactivar. Esa reactivación va a provocar más expresión de citoquinas que van a atraer más células T, van a atraer macrófagos. Los macrófagos van a producir interferón gamma, van a producir glutamato, que es altamente tóxico en altas cantidades para los oligodendrocitos, que es la célula que está produciendo la mielina que envuelve los axones. Ya dije, los macrófagos también producen proteasas, TNF-alfa, radicales de oxígeno. Todos son elementos tóxicos para el microambiente en el que se encuentran y todo eso contribuye a la degeneración del oligodendrocito y de la mielina. Las células B también contribuyen a través de la generación de anticuerpos específicos contra mielina. Todo eso produce, primero, la degradación de la mielina y una vez que el axón está expuesto, producen la transección del axón. Eso es lo que pensamos que ocurre a nivel cartoon. A nivel microscópico, lo que se ve es esto. Esto es una sección transversal de un vaso sanguíneo. Lo que ven aquí es una gran inflamación. Todo esto son células B, células T y macrófagos que están infiltrando el parénquima. Esto es la mielina que empieza a degradarse. En los pacientes lo que uno ve es, a través de una resonancia nuclear magnética, en MRI, lo que uno ve es una lesión demielinizante que puede ser vista de acuerdo a la secuencia como una mancha de color blanco. Normalmente aparece cerca de los ventrículos, pero puede aparecer debajo de la subcortical también. Ok, esclerosis múltiple, como otras enfermedades comunes, es el resultado de una predisposición genética y de una exposición ambiental. ¿Por qué digo que es genética? Bueno, hay muchísima evidencia que apoya el concepto de que la esclerosis múltiple es una enfermedad genética. Primero, la concordancia entre gemelos es más alta que la concordancia entre mellizos o hermanos. O sea, gemelos son identical twins, mellizos son fraternal twins. La concordancia, si bien no es total, es relativamente modesta. La concordancia es del 30-35% en
gemelos es más alta que en mellizos. Eso es una de las indicaciones de que hay un componente genético. Además existe mayor incidencia de casos en familias. O sea, el afectado, el hermano de un afectado tiene un riesgo más alto de contraer la enfermedad que una persona no relacionada, que de la población general. Eso se conoce como lambda S. Además, los hermanos dentro de una familia tienden a tener la misma, tienden a desarrollar la enfermedad a la misma edad, comparado con si tienden a desarrollar la enfermedad en un determinado año calendario, lo que indicaría más un efecto ambiental. Este es un diagrama que ilustra exactamente el decaimiento del riesgo en función de la similaridad o de la cercanía familiar. A medida que la cantidad que la proporción del genoma que se comparte es menor, el riesgo de contraer la enfermedad es menor. No es lineal, pero existe una tendencia. Voy a pasar 1 o 2 minutos describiendo esta slide que parece muy sencilla, pero después se complica. Esto es lo que pensábamos acerca de la influencia genética en la esclerosis múltiple en 1972. La esclerosis múltiple acá simbolizada con un círculo. Lo único que sabíamos, lo que se sabía en ese momento, que podía ser un factor genético en la esclerosis múltiple era el complejo mayor de histocompatibilidad, el HLA. No era sorprendente, dado que es una enfermedad autoinmune. Muchas enfermedades autoinmunes tienen un componente genético relacionado con el HLA. Los círculos concéntricos representan cuán fuerte es la asociación en cuanto al efecto de riesgo de heredar esa variación en ese gen y heredar la enfermedad. Cuanto más cerca de la enfermedad está el triángulo que representa el gen, más fuerte es el efecto. De hecho, más tarde se supo cuál exactamente es la variante del HLA que se asocia con la esclerosis múltiple, y hoy sabemos que si alguien tiene esa variante de HLA, tiene 3 veces más de riesgo que el que no lo tiene. O sea que un riesgo de 3 veces más se representa más o menos como un riesgo fuerte. Para una enfermedad compleja es bastante fuerte. Los otros círculos, el odds ratio, that's lo que OR means, va disminuyendo a medida que nos vamos alejando. En 1996 fue un año bastante importante para la genética, depende de cómo se lo mire, porque hubo 4 estudios publicados independientemente. Los 4 fueron publicados en Nature Genetics. Eran estudios de ligamiento genético, linkage studies. Lo que se hacía era estudiar familias con varios afectados, y lo que se mira es la cosegregación de un marcador genético con la enfermedad. Luego se supo que este diseño para estudios genéticos no es muy estadísticamente beneficioso, pero en ese momento se pensaba que era la forma de hacerlo, ya que había sido muy exitoso la estrategia para detectar genes en enfermedades monogénicas. Desafortunadamente, ninguno de estos 4 estudios trajo nada nuevo. Estamos en 1996 y la figura es la misma. Lo único que detectaron fue un pico en el brazo corto del cromosoma 6, que es el HLA.
2005, ya estamos hablando en este siglo, hubo una segunda generación del estudio de ligamiento, con más marcadores, algunos pacientes más, la misma, same picture. Lo que se empezó a dar cuenta la comunidad era, bueno, o estamos mirando en el lado equivocado o no tenemos poder estadístico para poder detectar los efectos que seguramente van a ser pequeños, pero igual tienen que existir, dado todo lo anterior que dije, que toda la evidencia de que uno presupone que hace que la esclerosis múltiple sea genética. 2007, primer estudio GWAS, Genome Wide Association Study. Ahora cambiamos de ligamiento genético a asociación genética. La diferencia es, en el ligamiento genético se estudian familias y uno mira a la cosegregación de un marker con la enfermedad. En asociación genética son casos y controles, no relacionados genéticamente. Y lo que se mira es la diferencia en la frecuencia alélica de un número determinado de markers polimórficos. Es sutil la diferencia, pero es importante porque en los estudios de asociación genética tienen más poder estadístico, a la misma cantidad de muestras. Y bueno, entonces la comunidad se volcó hacia los GWAS. En 2007 aparecen los primeros efectos no relacionados con el HLA, pero ya ven que los efectos son mucho menores en cuanto a riesgo, explican menos riesgo, pero hay varios. En 2009 se hace un meta-análisis de todos los estudios anteriores y aparecen nuevos genes. La idea es que 2010, 2011, 2013. Hay más de 110 loci que están asociados con la esclerosis múltiple hoy en día. Presuponemos que estos 110 es un tip of the iceberg. Probablemente sean alrededor de 300, 500, pero de efectos muy, muy pequeños. Y ese es el gran dilema para los que estudiamos enfermedades complejas. Todo el mundo en la población va a tener varios de estos alelos. Son muy comunes. Entonces, ¿qué realmente diferencia un caso de un control? ¿Qué determina que alguien, porque tiene esa composición genética, vaya a desarrollar la enfermedad? Esto es una figura que intenta describir las similaridades y diferencias entre esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes. Siguiendo con la misma forma de ilustrar, los círculos representan enfermedades y los triángulos representan genes. Esclerosis múltiple está aquí, aquí está celiac, acá está la enfermedad de Crohn's, psoriasis, lupus, diabetes y artritis reumatoidea. Lo que se ve es que hay varios genes que están en común entre dos enfermedades, hay genes que son en comunes entre 3 enfermedades, hay genes que están en el centro que son en comunes en 4 o más enfermedades. Esos son genes que generalmente predisponen a autoinmunidad en general. Después, la especificidad de tejido estará dada por factores genéticos adicionales o ambientales. Extendiendo esto a todas las enfermedades complejas, tenemos este panorama. Acá hay un clúster de enfermedades autoinmunes en verde que comparten mucho más genes de susceptibilidad entre ellas que con otras enfermedades que no son relacionadas. Por ejemplo, aquí en azul están enfermedades cardiovasculares, en marrón están las enfermedades metabólicas, en
rojo están las enfermedades neurológicas. O sea que desde ese punto de vista, la esclerosis múltiple es más una enfermedad autoinmune que neurológica, si bien afecta al sistema nervioso central. Este es un ejemplo de una de las cosas que estamos haciendo en el laboratorio en cuanto a bioinformática, y incluye la base de datos, esa meta base de datos de las cuales les hablé, y el interés en esclerosis múltiple. Aquí lo que en esta película van a ver es, estas son todas las enfermedades que tenemos en la base de datos, estos son todos los genes que están relacionados con esas enfermedades, y estas son las drogas terapéuticas que tienen como targets algunos de esos genes. Cuando uno pone esas tres cosas juntas y deja que el algoritmo del layout de la network funcione, se ve cómo se agrupan las enfermedades autoinmunes juntas, y después voy a hacer zoom sobre esclerosis múltiple y ver cuáles son los genes y cuáles son las drogas que actualmente se usan para tratar la esclerosis múltiple. La figura es un poco complicada, pero la idea es bastante poderosa de uno poder elegir una enfermedad de interés, ver cuáles son todos los efectos genéticos, cuáles son todas las drogas que se están utilizando, y tal vez aparezca alguna droga que está cerca en el espacio de la red, pero que no ha sido considerada por razones obvias. La industria farmacéutica busca sus assays en una forma muy lineal. Entonces es una oportunidad para hacer repurposing de drogas. 15 minutos o 10. Okay. En esta segunda parte quiero contarles específicamente sobre un proyecto que empezó como biomarkers, y lo que hacíamos era estudiar el perfil de expresión de ARN de los linfocitos CD4 específicamente. Y la idea era, esta la voy a pasar porque es relativamente simple. La idea es detectar un perfil en individuos cuando recién comienzan con los síntomas de la enfermedad, seguir esos individuos clínicamente a lo largo del tiempo, y después poder volver a la medición esa que hicimos cuando el individuo recién había tenido la enfermedad, y ver si hay una correlación entre la expresión de alguna de esas moléculas y el futuro de ese paciente. Entonces, en este caso, en el cartoon se muestra que estos dos individuos tienen una baja dosis de un determinado biomarker, y cuando uno lo sigue en el tiempo, esos son los que primero van a caer afectados con la enfermedad, o los que más severos van a experimentar la enfermedad. Esa es la idea fundamental detrás de la investigación en biomarkers. Lo que hicimos fue exactamente eso. Primero comparamos casos con controles, y este es un perfil de expresión de unos 1500 genes. Lo que se puede ver es que claramente se diferencian casos de controles. Los controles están en violeta, son este grupo de muestras aquí. Los casos están en amarillo. Lo que se ve es que los controles son mucho más homogéneos. Todo este grupo de genes está expresado a un nivel muy bajo. La mayoría de este grupo de genes está expresado a un nivel alto. En los casos, en los pacientes, existe una subgrupos moleculares. Son homogéneos dentro del grupo, pero no son iguales entre los grupos. Y lo que nos preguntamos es, ¿tiene esto algo que ver en el futuro? ¿Nos está diciendo algo sobre el proceso molecular que está pasando en esos pacientes? ¿Podemos predecir qué es lo que va a pasar? No podemos predecir, pero sí podemos seguir estos pacientes durante 3 años y después volver a la muestra que tomamos originalmente. Lo que vimos es que todos los pacientes que tenían este
este grupo, este perfil, que lo llamamos grupo 1, progresaron mucho más rápido que los que no lo tenían. Existía una clara diferencia en la evolución de la patología, de acuerdo a si tenían o no tenían un perfil molecular al momento del diagnóstico. Cosa que es clínicamente importante. Analizando un poco más cuáles eran los genes que formaban parte de ese perfil, nos dimos cuenta que había un gen llamado TOP1 que estaba expresado 7 veces menos en los pacientes que tenían riesgo de convertir o riesgo de progresar rápidamente. Existían otros genes también en conjunto, pero la idea fundamental era que este perfil nos estaba dando una idea de que los linfocitos T de esos individuos estaban proliferando mucho más rápido, estaban activados, y eso era lo que estábamos detectando. Quisimos hacer estudios un poco más a nivel inmunológico sobre el efecto de este gen, porque era el único gen que estaba realmente tanto más diferencialmente expresado. Al principio pensamos que era un error, lo repetimos por PCR, y no, se confirmó. Entonces, lo que quisimos ver era si conseguimos un ratón que sea knockout para este gen y inducimos la enfermedad en el ratón, lo que esperamos es obtener un perfil clínico similar al de los pacientes que tenían expresado este gen en bajas cantidades. Eso fue lo que hicimos. Este es el perfil de IAI. IAI es el modelo animal de esclerosis múltiple. Se inyecta mielina o antígenos de la mielina. 2 semanas más tarde el animal monta una respuesta inmune y comienza a tener síntomas de parálisis en los miembros posteriores, luego miembros anteriores también. Este es el clinical score. Lo que veíamos era que los knockouts tenían mucho más severo y comenzaba antes. Lo mismo que lo que veíamos en los pacientes. A nivel patológico veíamos mucha más inflamación, mucho más en los que eran knockout. El efecto también se extendía a las células CD8. Las células CD4 de los animales knockout proliferaban más. Primero, había más número que en los wild types, de tanto CD4 como CD8, y además proliferaban más cuando eran presentadas con el antígeno con el cual se había inducido la enfermedad, en este caso MOG, Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein. Luego analizamos los perfiles de expresión de diferentes subtipos de linfocitos. Los linfocitos, cuando se activan, pueden producir una respuesta tipo TH1, TH2, TH17, de acuerdo al perfil de citoquina, la expresión de interferón gamma como marcador de TH1. Lo que vimos es que en ambos casos estaban sobreexpresados respecto de los wild types. O sea que estas células T de los ratones knockout para TOP1 proliferaban más y expresaban más interferón gamma y más interleuquina 17. Concomitantemente producían menos células reguladoras, T-regs, células T reguladoras, que son las que están suprimiendo la respuesta inmune. Entonces hay una exacerbación de la respuesta con una deficiencia de la supresión. Y lo mismo vimos en el sistema nervioso central, o sea, las células que encontramos en la sangre y las células que encontramos en el cerebro. Lo que queríamos ver era si
la deficiencia de TOP1, ya que era un animal knockout clásico, en el sentido de que todas las células de ese animal eran deficientes para TOP1. Entonces no sabíamos si el efecto venía de es porque no tienen TOP1 las T-cells o es porque no tienen TOP1 las células presentadoras de antígeno. Entonces lo que hicimos fue un experimento en el cual mezclamos células T-cells, acá es donde se pone difícil, células T de animales knockout con células presentadoras de antígeno wild types y lo opuesto, la presentadora de antígeno knockout con T wild type. Y lo que vimos es que el efecto es el mismo si tenemos el animal knockout que si tenemos las células T knockout. O sea que las células T eran suficientes para explicar el fenotipo. El fenotipo viene por la deficiencia de TOP1 en las células T, no en las células presentadoras de antígeno. Para confirmar esto, hicimos uso de animales RAC1, que son knockouts para el gen RAC1. El gen RAC1 es una recombinasa que es indispensable para desarrollar poblaciones normales de linfocitos B y T. O sea que en los RAC1, los animales que son knockouts para el RAC1 no tienen ni B cells ni T cells. No tienen sistema inmune adaptativo. Lo que hicimos fue reconstituir el compartimento de las células CD4 con células CD4 knockouts para TOP1 o células CD4 wild type para TOP1. Y lo que vimos, y después inducimos la enfermedad. Lo que vimos es que en los ratones que solamente tenían células CD4 knockouts tenían una enfermedad que empezaba más temprano y era más severa. O sea, de nuevo, es la demostración in vivo de que la deficiencia de TOP1 en células T es suficiente para explicar el fenotipo. Y finalmente, lo que hicimos fue cruzar estos ratones TOP1 con otra cepa, strain, de ratones que se llaman 2D2, 2D2. Estos ratones son transgénicos para un receptor de T-cells que reconocen solamente MOG. Normalmente una baja población de células T va a reconocer un determinado antígeno. En este ratón, todas las células T reconocen MOG. Llamativamente, este ratón no expresa enfermedad de tipo espontáneo, todavía necesita estimulación, pero cuando se estimula, tiene una enfermedad muchísimo más severa. Cuando lo cruzamos con el TOP1, lo que vimos fue, primero, una exacerbación de TH1 y TH17, pero además vimos una enfermedad espontánea. Esto es tiempo y esto es la proporción de animales doble knockouts que experimentaban la enfermedad en forma espontánea. Mientras que los 2D2, si no los inmunizaban, no tenían la enfermedad. Con esto, bueno, este trabajo lo publicamos en 2013. Ulf Schulz es un postdoc en el laboratorio que hizo la mayoría del trabajo. Y con esto me gustaría cerrar y agradecer al resto de las personas que colaboró en este trabajo y en los que mencioné anteriormente. Algunos de ellos todavía están en el lab. Y bueno, me gustaría ver si entendieron algo y si hay alguna pregunta. Gracias. ¿Y las drogas o terapias que funcionan o que se usan hoy para esclerosis múltiple son contra, o sea, están aumentando los niveles de TOP1 o son en contra de las variantes del HLA? No, es una buena pregunta. La mayoría de las drogas que se usan, que son efectivas en la esclerosis múltiple, indirectamente están
haciendo de target de lo mismo que TOP1. O sea, tratan de suprimir la respuesta inmune de una forma específica, muy quirúrgica, no como los esteroides que suprimen todo tipo de respuesta inmune. Las terapias que existen hoy en día son efectivas porque o impiden la transvasación de las células T al parénquima cerebral, o las retienen en los nódulos linfáticos y no las dejan salir. O sea, son estrategias bastante específicas, pero todas ellas apuntan a disminuir la respuesta inmune. Algunas de ellas afectan los niveles de TOP, no todas, pero tampoco podemos decir que son efectivas a través de TOP1. Tal vez no están relacionados y pasan al mismo tiempo, pero es algo que estamos analizando, ver cuáles de ellas son efectivas a través de TOP1 y cuáles de ellas no. Y a los ratones que son TOP1 knockouts, si no se inyecta el MOC, todavía les da esclerosis. No los TOP1 knockouts solo, los TOP1 2D2 sí. Cuando cruzamos el TOP1 con el 2D2, ese ratón sí genera la enfermedad de forma espontánea. Sí. Como te enseñó con lo que yo en los TOP1 knockouts, donde veo menos T-Rex, ¿eso fue en animales que tienen IEI o no más? Muy buena pregunta. El reviewer preguntó eso a mí. Antes de inducir el IAI, se nota una pequeña disminución de la proporción de T-Rex. Cuando se induce IAI, la diferencia es mucho más grande. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.